están? Bienvenidos a la reacción abierta del verano. Hoy viernes 30 de agosto, último día antes de comenzar esa temporada, pero ya con bastantes noticias en el plano nacional e internacional. Tenemos que empezar hablándoles hoy de una nueva pausa humanitaria que habrían acordado Israel y Hamás para vacunar de la polio a nada más y nada menos que 600.000 niños en los próximos 3 días. Esta pausa empezará el próximo domingo, se extenderá durante 3 días y se produce después de que Gaza haya declarado un brote de esta enfermedad que hacía 25 años que no aparecía en el país. ¿Cómo se va a llevar a cabo esta vacunación, estas pausas humanitarias? Pues se producirán entre las 6 de la mañana y las 3 de la tarde hora local y se llevarán a cabo en el centro de Gaza durante 3 días, después se trasladarán al sur de Gaza y por otra parte los últimos 3 días seguirán en el norte. Israel continúa su tercer día de incursión en Cisjordania y en las últimas horas hemos conocido la muerte de un alto cargo de Hamás allí en Cisjordania. Esta persona viajaría junto a otros altos cargos de Hamás en un vehículo que habría sido bombardeado por parte de Israel y sería el segundo objetivo al que Tel Aviv habría eliminado en las últimas horas después de la muerte de Mohamed Yaber, que era también el líder de uno de los campos de refugiados de Cisjordania en las últimas horas. Y además tenemos que hablarles de la última hora de Venezuela y de cómo el régimen de Maduro estaría puliendo esa estrategia para que el candidato opositor Edmundo González huyese, se escapase del país. Seguiría forzándole, como decimos, ahora con una orden de arresto después de que Edmundo González haya decidido no comparecer en reiteradas ocasiones ante la Fiscalía. El candidato de la oposición, que por cierto ayer cumplió 75 años, se encuentra a resguardo en medio de la represión y no le vimos en esa protesta en la que sí que estuvo presente María Corina Machado. Como decimos, Edmundo González ha decidido no comparecer ante esa llamada de la Fiscalía por haber participado, por ser cómplice en esa web en la que se publicaron unos resultados alternativos a los de Nicolás Maduro que le darían la victoria, y él lo que alega es indefensión porque cree que no ha quedado claro cuál es el objetivo de esa comparecencia ante la Fiscalía. Y además en las últimas horas en Venezuela, pues la última hora nos llega desde Bruselas y Madrid, que ya no ve ninguna posibilidad de que el régimen de Nicolás Maduro ponga encima de la mesa esas actas electorales. En las últimas horas se llevó a cabo una reunión informal de los consejeros, de los ministros de Exteriores de los 27, que decidieron no sacar adelante, no apoyar esa petición de España de que se lleven a cabo nuevas sanciones al país caribeño. España está presionando para que esto siga adelante, pero parece que la respuesta de la Unión Europea está siendo tibia. Ayer se aprobó por primera vez que la Unión Europea no reconociese a Nicolás Maduro como el presidente de Venezuela, pero hasta que esas actas pues no sean publicadas, es lo que dice la Unión Europea, pues no se va a poder reconocer tampoco la victoria de Edmundo González ni se van a aprobar nuevas sanciones contra Venezuela. Y María Corina Machado ha vuelto a reaparecer, ha hecho un llamamiento a toda la Unión Europea, a todos los países para que reconozcan la victoria de Edmundo González y quiere que España sea la primera que encabece ese reconocimiento. Ella ha vuelto a alertar de la situación de represión que se vive en el país, advierte que cientos de niños están siendo declarados pues como terroristas, están siendo fuertemente represaliados y hace un llamamiento a que la comunidad internacional responda. En primer lugar, yo agradezco el hecho de que el gobierno español ha sido inequívoco en cuanto a que no van a reconocer un fraude de Maduro. Eso es muy importante. En segundo lugar, también reconozco las advertencias que se han hecho sobre directas, digamos, públicas o privadas, sobre la violación a los derechos humanos y la represión. Yo agradezco, como le agradezco esto a todos los gobiernos del mundo que también se han manifestado al respecto. Yo espero que el gobierno español lidere en Europa el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo. En estos momentos nos escucha William Cárdenas, presidente de la Plataforma de Venezolanos en Madrid. William, muy buenas noches, gracias por atendernos. Hola, muchas gracias a ti, Marina. Encantado de estar con ustedes. Encantada también igualmente. ¿Cómo ves la situación al otro lado del Atlántico? ¿Qué es lo que te llega desde allí? Bueno, tenemos un escenario muy complejo, como toda la comunidad internacional conoce, ¿no? En Venezuela
ha recrudecido la represión. Nicolás Maduro ha modificado su gabinete y ha colocado a las personas más agresivas dentro de lo que ha sido la persecución contra la oposición política. Esa es una realidad que ya conoce todo el mundo, y lo que estamos esperando es una respuesta de la comunidad internacional muchísimo más contundente. Decías hace un momento el carácter tibio que tuvo la declaración de ayer en Bruselas, ¿no?, de la Unión Europea. Y efectivamente es así. La Unión Europea tiene muchos mecanismos y muchos instrumentos que podrían permitir ayudar al pueblo venezolano a salir de esta tragedia. Y uno de ellos que está al alcance de todos, porque todos los estados de la Unión Europea son estados parte del Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional. Entonces, simplemente con que esos estados se sumaran a la investigación que está adelantando el fiscal Karim Khan por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, bueno, pues ese sería un aporte extraordinario, porque la investigación está a punto ya de señalar quiénes son los responsables de esos crímenes y despejaría una cantidad de dudas y de ansiedades que hay en relación a esto. Por otra parte, es que ya pasó el tiempo, los 30 días que establecía la ley del Consejo Nacional Electoral para que Maduro pudiera presentar alguna prueba fehaciente de que, como él dice, fue el ganador de las elecciones y como lo anunció el Consejo Nacional Electoral. Bueno, pues esos 30 días ya vencieron, y los que sí han demostrado que quien ganó las elecciones fue Edmundo González Urrutia, es la oposición, ¿no? La oposición publicó las actas el mismo día 29 de julio y el mundo entero se enteró de lo que había pasado por esa audaz y temeraria maniobra que utilizó María Corina Machado para lograr que el mundo entero conociera los resultados, porque sabíamos que el intento y el afán de defraudar a la voluntad popular de los venezolanos se iba a materializar. Entonces, son hechos ciertos, son hechos concretos, el mundo los ha visto en pleno desarrollo, o sea que no hay lugar a tener ambigüedades y a no fijar posiciones que sean coherentes con la defensa a las libertades, a la lucha por la democracia y al respeto a los derechos humanos de un pueblo que lo está haciendo de una forma increíble, lo está haciendo con votos, sin balas, sin armas, solo la gente creyendo creyendo en la democracia, ¿no? Entonces eso debería ser estimado por quienes comulgamos con esas ideas en Occidente, ¿no? Más allá de esa tibia respuesta de la comunidad internacional, no sé si te consta cuál es la situación allí en Venezuela. Por una parte, bueno, estamos escuchando en las últimas horas que María Corina Machado dice que allí el chavismo está acabado. Por otra parte, escuchamos también que Maduro estaría ganando apoyos. ¿Cuál es la situación allí? Mira, la situación quedó clara el 28 de julio, ¿no? Maduro no tiene respaldo popular ninguno. O sea, lo de Maduro está sentado en las bayonetas, en el poder de las Fuerzas Armadas que lo acompañan todavía, ¿no? Pero aparte de eso, Maduro no tiene ninguna credibilidad. Incluso aliados tradicionales, ideológicos y cómplices ideológicos de Maduro en el continente se le están desmarcando. Pero de alguna manera se le ha permitido ganar tiempo, y el tiempo corre en contra de las aspiraciones de un pueblo que quiere liberarse de esta dramática parte de su historia, y bueno, pues el tiempo lo favorece a quienes ahora mismo se encuentran en el poder, pero yo creo que el camino de Maduro ya está señalado. O sea, ya es un gobierno insostenible, ¿no? En cualquier momento se va a producir un episodio, y eso es lo que queremos evitar. O sea, queremos salir de esto de la manera
menos traumática. Ya bastante drama han vivido los venezolanos. 8,5 millones de venezolanos han tenido que salir huyendo. Es el 25% de la población y están regados por todo el mundo. Bueno, esa gente quiere ya que termine este episodio, quiere volver a Venezuela y poder disfrutar de un país en paz, en libertad y en democracia, ¿no? Nos hablaba ayer María Corina Machado, que intervenía ante los medios, de una represión sin precedentes. Escuchamos pues detenciones arbitrarias de niños, de periodistas, de la oposición. No sé si crees que esa maniobra de Maduro de colocar a Diosdado Cabello, a su número 2 al frente interior, va a recrudecer esta represión ahí en Venezuela. Bueno, sí, aunque siempre ha estado Diosdado Cabello en el ejercicio de esas actividades represivas, ¿no? Pero ahora lo puso al frente del Ministerio del Interior, donde va a compartir las responsabilidades de la cadena de mando. Mira, niños, mencionas niños, es que han metido presos a niños, adolescentes de 14, de 13, de 15 años, y los han acusado de terroristas. Y los metieron en la cárcel desde el 29 de julio, los tienen en la cárcel, en cárceles, los han trasladado ahora a cárceles en donde hay presos comunes, ¿no? Y allí los tienen retenidos y sometiéndolos a cualquier tipo de torturas, porque es lo que han trasladado hasta allá las experiencias de los represores cubanos que se encuentran en Venezuela, esas llamadas avispas negras, y más recientemente el grupo Wagner ruso, ¿no? El grupo de mercenarios rusos, en lo que constituye es un delito, un crimen de agresión. Así está previsto en el Estatuto de Roma y así lo previó la Asamblea General de Naciones Unidas hace 50 años. Entonces son crímenes odiosos, censurables. Occidente no debería permitir eso, ¿no? Y debería haber una reacción y una posición muchísimo más fuerte que la que escuchamos ayer en Bruselas. Nosotros estamos trabajando, estamos haciendo los contactos necesarios para que esto se produzca, ¿no? En América ya hubo una declaración que tuvo lugar con motivo de la toma de posesión del presidente de República Dominicana, en la que más de 46 estados se pronunciaron de forma contundente pidiendo la liberación de los presos políticos, el cese de la represión, el fin de esta farsa, ¿no? Y lo curioso es que en esa declaración, para alegría de todos los venezolanos, la firmó Su Majestad el Rey Felipe VI, ¿no? Que marcó la línea que debe regir y conducir las relaciones entre dos pueblos que son pueblos hermanos. Nosotros no podemos creer que sea José Luis Rodríguez Zapatero el que le marque los tiempos al gobierno español en esta materia. Yo creo que ya en Europa, España tiene que ser la abanderada de exigir, sumarse a la denuncia en la Corte Penal Internacional, reconocer al presidente electo Edmundo González Urrutia y dar a Maduro ya como un personaje que acaba de dar un golpe de Estado y que está causando muchísimo dolor a un pueblo hermano, donde viven cientos de miles de españoles y muchos de ellos hijos, nietos de españoles que han convivido con los venezolanos esta dolorosa tragedia, ¿no? Pues William Cárdenas, ojalá te escuchen desde Moncloa y efectivamente, bueno, pues seamos los abanderados, encabecemos esa petición de que Nicolás Maduro no siga al frente del gobierno allí en Venezuela. Gracias. Muchas gracias, Marina, muy amable. Bueno, y tenemos que irnos ahora a Estados Unidos. Ayer ya saben que Kamala Harris, la candidata republicana, dio su primer discurso después de 40 días de silencio. Su primera entrevista fue en la CNN, donde avaló la política económica de su predecesor, de Joe Biden, y no quiso aclarar mucho sus cambios de opinión en los últimos años.
Hola Marina, 39 días. 39 días es el espacio de tiempo comprendido entre la proclamación de Kamala Harris como candidata del Partido Demócrata a las próximas elecciones presidenciales de los Estados Unidos y la primera entrevista que ha concedido. Ha sido a la cadena CNN, una entrevista de unos 27 minutos en la que, acompañada del que puede ser su vicepresidente Tim Walz, Kamala tenía que cumplir una serie de misiones. La primera, tratar de aportar certidumbre ante unas políticas de las que se conocen pocos detalles. Si ganas las elecciones, ¿qué medidas realizarías el primer día en la Casa Blanca? Bueno, hay una serie de medidas. Te diré que primero y más importante, la mayor de nuestras prioridades es hacer lo que podamos para ayudar y fortalecer a la clase media. ¿Pero qué harías el primer día? El primer día va a tratar de una sola cosa, implementar mi plan para conseguir lo que llamo una economía de oportunidades. Ya he mostrado una serie de propuestas en este sentido, que incluyen que vamos a bajar el precio de los productos cotidianos, lo que vamos a hacer para invertir en los pequeños negocios estadounidenses y lo que vamos a hacer para invertir en las familias. No conseguía el actual vicepresidente de los Estados Unidos mostrar demasiada claridad en sus respuestas. La estrategia de Kamala pasaba por enarbolar la bandera del cambio. Claro que si Harris ya está en el gobierno actual, ¿por qué no dicho cambio ha llegado antes? Las medidas de las que hablas, ¿por qué no las has llevado a cabo si ya estás en el gobierno? Bueno, primero teníamos que recuperar nuestra economía y eso lo hemos conseguido. Estoy muy orgullosa del trabajo que hemos hecho para reducir la inflación a menos del 3%. Donald Trump dijo que iba a tomar una serie de medidas, incluyendo permitir que Medicare negociase el precio de los medicamentos, pero nunca ocurrió. Así que mantienes que el modelo económico de Biden es un éxito. Mantengo que el trabajo que hemos hecho bajando el precio de los medicamentos para el pueblo americano, incluyendo poner topes de precio, es un éxito. Diría que es un buen trabajo. Tenemos que hacer muchas más cosas, pero es un buen trabajo. Pues trabajo. Lo que viene siendo trabajo va a tener bastante por delante la candidata de los demócratas. Y es que la gran acusación que ha recibido Kamala Harris en los últimos días es la de ser un poco veleta. Es decir, proclamar una serie de cosas años atrás y cambiar radicalmente de opinión cuando su ascenso al poder puede estar a la vuelta de la esquina. En una asamblea de 2019 se te preguntó si te comprometerías a realizar una prohibición federal de la fracturación hidráulica. Dijiste, no hay dudas de que estoy a favor de una prohibición federal, así que sí. ¿Qué ha cambiado desde esa campaña? En 2020 dejé muy clara mi postura. Estamos en 2024 y no he cambiado dicha postura, ni lo voy a hacer más adelante. Mantuve mi palabra y seguiré haciéndolo. ¿Qué te hizo cambiar de postura en ese momento? Bueno, seamos claros, mis valores no han cambiado. Lo que he visto es que podemos hacer crecer a la economía de la energía limpia y hacer que prospere sin prohibir la fracturación hidráulica. Y una de esas frases es la que ha copado todos los titulares. Puedo haber cambiado de idea, pero no he cambiado mis valores. Una afirmación que el Partido Republicano ha cogido para mostrar todas las proclamaciones de una Cámara que ahora parece tener una serie de intereses que deberá defender en el camino hacia la Casa Blanca. Pues muchas gracias, Sandro. Aquí en España, hoy día viernes 30 de agosto, dejamos atrás otro periodo estival, otro periodo de vacaciones que ha estado muy marcada por la llegada de extranjeros a nuestro país. Eso sí, parece que las tendencias de turismo han cambiado y los españoles y los extranjeros han optado por escapadas más rurales y por menos turismo de playa y de toalla. Eso sí, las llegadas de extranjeros baten su propio récord y superan el 13% en los primeros meses del año. Unas semanas que nos hacen muy felices, pero de las que nos tenemos que ir despidiendo. Y es que le pese a quien le pese, el verano llega a su fin. Con este fin toca ahora hacer un balance del turismo, de los sitios favoritos de los españoles. Este año además llega con sorpresa porque parece que la tendencia está cambiando y lo rural, poco a poco, está ganando al plan de toalla y playa. Los datos así lo reflejan. Los destinos favoritos de los españoles siguen siendo aquellos con costa. Algunos de ellos han conseguido cerca de un 100% de ocupación en agosto. Pero cuidado porque los destinos rurales han empezado a coger fuerza y a pisarle los talones. Un claro ejemplo de esto es Andalucía. Por primera vez en 20 años, sin contar el verano del coronavirus, esta comunidad ha registrado la mayor caída de turistas en un mes de julio. Cádiz encabeza esta bajada con más de un 10% menos de turistas en comparación con otros años. Málaga, otro de los destinos costeros más visitados, ha registrado una caída de casi el 6%. Pero de estos datos se refleja otro que llama mucho la atención. La única comunidad que ha mejorado ha sido Jaén, con más de un 5%.
un destino rural y que nunca había registrado tan buenos datos. Concretamente, este tipo de destinos ha registrado una subida de casi un 5%. La comunidad que más destaca aquí es Extremadura, que ha registrado una subida de casi un 7%. Otros destinos que han repuntado este año han sido La Rioja, Aragón y Castilla y León. Otro dato que hay que analizar es la llegada de turistas extranjeros a nuestro país, porque otro año más hemos pulverizado nuestro propio récord. En lo que llevamos de año, España ha registrado un aumento de más del 13% en la llegada de turistas internacionales. Sin embargo, lo que antes era motivo de celebración, este año parece que no tanto. Algunas partes de España han empezado a movilizarse en contra del turismo extranjero. Las Islas Baleares son un ejemplo de ello con sus llamadas guirimarchas. O Galicia, donde además han tirado de ingenio. En El Morrazo, Pontevedra, los vecinos han empezado a cruzar una y otra vez los pasos de cebra para cortar el tráfico y que los turistas no puedan acceder a su pueblo. Sin embargo, protestas a un lado, lo que está claro es que España continúa siendo uno de los destinos preferidos para el resto de países. Bueno, y lo bueno pasa rápido y a partir de los próximos días pues toca volver a la rutina y volver al trabajo, de forma lamentable para muchos. En los próximos 3 días se calculan que 4,7 millones de españoles cogerán el coche para desplazarse pues, a su lugar de residencia y a su lugar de trabajo. Se espera que el día más complicado en las carreteras sea este domingo, día 1 de septiembre, por lo que desde aquí les aconsejamos que si quieren coger el coche lo hagan hoy por la tarde o mañana a primera hora o a primera hora de la tarde-noche, que se supone que son los momentos en los que va a haber menos congestión en las carreteras. Una vuelta a la normalidad que, por cierto, a algunos se les va a hacer más llevadera seguro gracias a esas lluvias que están asolando muchos puntos del país. Una nueva dana viene azotando varias provincias. En Aragón es el caso del sur de Zaragoza y del norte de Teruel, donde han provocado inundaciones en la localidad zaragozana de Herrera de los Navarros. También en Cantabria, en la comarca de Liébana, la dana ha provocado inundaciones en garajes, bajos y viviendas. Hoy estaban en alerta, por cierto, hasta 8 comunidades, no solo por lluvia, sino también por granizo y por un temporal importante con tormentas. Algunas de ellas, donde más se ha notado este temporal, ha sido Castilla y León, Madrid y el País Vasco. Y también, bueno, depende de para qué niño, buenas o malas noticias los próximos días, cuando empieza esa vuelta al cole. Para los que seguro que no van a ser buenas noticias es para esas familias, para esos padres que van a tener que soportar los gastos de esa vuelta a las aulas. Se prevé una vuelta al cole, ojo, más cara que en los años anteriores, con una subida nada más y nada menos que del 13% en los gastos. Los libros de texto y el comedor siguen siendo las partidas en las que más se gastan las familias. Todo listo para la vuelta al cole. Los niños en edad escolar se preparan para afrontar un nuevo curso que para sus padres será el más caro que se recuerda. Lo que no sabemos es si estarán preparados sus bolsillos. Agárrense que vienen curvas. Cada familia va a gastarse 2.588 euros por cada hijo en el curso 2024-2025, un 13% más que el año pasado. Suben los precios de prácticamente todo. Los gastos dependen mucho de cada comunidad y del tipo de centro donde vayan a estudiar nuestros hijos. Por ejemplo, si el alumno va a un centro público, el coste anual es de 1.200 euros. Si va a uno concertado, aumenta hasta casi los 4.000 y en uno privado roza los 8.000. Hablando en términos mensuales ahora, el comedor es uno de los gastos más destacados. Cuesta 97 euros de media en los públicos, 140 en concertados y 155 en privados. Los libros de texto se llevan la palma desde los 160 euros en públicos hasta el doble en los colegios privados, una diferencia notable. Y en las actividades extraescolares más de lo mismo, una media de entre 75, 90 y 110 euros al mes. Sin olvidarnos de las típicas excursiones que se hacen desde los coles o el material propio de clase, cuadernos, agendas, bolígrafos. Pero como no se paga igual en un sitio que en otro, Madrid la colocaremos encabezando la lista de las comunidades donde más cuesta la vuelta al cole. Después le sigue Valencia y muy cerquita Barcelona. ¿Dónde se le hace más llevadero al bolsillo? En Castilla y León y Andalucía. Comienza septiembre y el 90% de las familias ya están desbordadas, preocupadas ante lo que se prevé como la vuelta al cole más cara de la historia. Bueno, pues ya saben, abróchense los cinturones porque viene curvas. Se habla mucho de la cuesta de enero, pero desde luego en septiembre también vamos a tener que afrontar muchos gastos. Desde aquí, ánimo a todas las familias y a los que nos están viendo, sigan allí porque en unos breves segundos volvemos. Una pausa para publicidad.
estamos de vuelta en la redacción abierta del verano. Momento de abrir la mesa política y de presentarle a los contertulios que me van a acompañar esta noche. Juan Iranzo, economista, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches, encantado de estar una vez más en este plató, en esta casa, y volver después de un verano bueno y para enfrentarnos a un otoño muy complicado. Yo creo que el curso, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, e incluso me atrevería a decir que desde el punto de vista social, va a ser francamente complicado, pero lo iremos contando desde esta casa. Efectivamente. José Virgilio Menéndez, buenas noches, secretario general del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. ¿Qué tal? Buenas noches, Marina. Bueno, pues empezamos hablando de esa gira que ya ha terminado Pedro Sánchez en varios países africanos. Ayer les contábamos ese giro de timón del presidente del Gobierno en materia migratoria que demuestra pues la falta de solidez en su discurso y que ha cabreado y mucho en la oposición, a la que han señalado de xenófoba por alertar sobre la necesidad de deportar a los inmigrantes ilegales. Ojo, porque hoy dentro del propio Ejecutivo le caen muchas críticas a Pedro Sánchez por parte de sus socios de Sumar, que dicen que no es lo adecuado copiar ese discurso por parte de la derecha. También sus socios del PNV le piden a Pedro Sánchez que aclare cuál es su postura migratoria y advierten ese giro de timón. Se aviva el malestar entre los socios de Sánchez. Que el presidente defienda ahora la devolución de inmigrantes ilegales ha desconcertado tanto a la oposición como a su socio de gobierno. Sumar se desmarca y rechaza contundentemente estas palabras. Yolanda Díaz ha advertido a Sánchez de que seguir las recetas de la derecha es un fracaso y un error. Al enfado de Díaz se suma que su partido tampoco defiende el pacto de migración y asilo que los socialistas respaldaron en Europa el pasado mes de abril y que el Congreso tiene congelada desde hace meses una ILP para regularizar a 500.000 de inmigrantes ilegales. Todo ello, sumado ahora a las palabras de Pedro Sánchez, ha convertido la política migratoria en el campo de batalla del gobierno de coalición. Y ojo, porque desde Podemos tampoco comparten las palabras del presidente. Dice Yone Belarra que si Sánchez compra el relato de la derecha, los tendrán enfrente. Desde el PNV también están sorprendidos con el cambio de postura de Sánchez. Me habían sorprendido ayer las declaraciones del presidente Sánchez, porque hasta la fecha el gobierno español lo que había defendido era la habilitación de procedimientos de regularización, y ayer parecía que había un cambio de criterio y sí me gustaría conocer si existiera, más allá de las declaraciones, pues algún plan de actuación, una línea de trabajo, alguna propuesta legislativa de algún tipo. Y este cruce de acusaciones ocurre cuando todavía no se ha cerrado la herida del cupo catalán entre los socios de gobierno. Mientras tanto, la emergencia migratoria sigue creciendo. Solo esta madrugada, 2 nuevos cayucos en los que viajaban 130 inmigrantes han llegado a la isla de El Hierro. Pero atención, porque en las últimas horas son 1.234 los inmigrantes que han llegado a nuestro país de forma ilegal. En cualquier caso, la gira africana con la que Pedro Sánchez ha iniciado el nuevo curso se ha saldado con una nueva bronca política que deja entrever el agitado septiembre que le espera al Ejecutivo. Pues la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sido la encargada de responder a esas críticas que han llegado desde Sumar. Ella ha insistido en que el que marca la política migratoria es el presidente del Gobierno y también se ha mostrado muy crítica con su socio. Además, Margarita Robles insiste en que la política de Pedro Sánchez es sensata y es coherente. Yo le pediría al Partido Popular que tuviera ese sentido de Estado del que desde luego está demostrando que carece en el tema relativo a la inmigración. El Sumar está en el Gobierno, la posición del Gobierno en esta materia la marca el presidente del Gobierno y por lo tanto el presidente del Gobierno ha expuesto cuál es clarísimamente la posición del Gobierno de España, que yo creo que es una posición muy razonable, que es una posición muy sensata. Juan, José Virgilio, ¿quién quiere empezar? Bueno, pues Juan, José Virgilio, prefiero. Juan, por favor. Es mejor que os dé yo la palabra. Venga, Juan. Muchas gracias. Bueno, pues yo estoy indignado, pero no sorprendido, porque el presidente del Gobierno, y en este caso lo ha hecho textualmente, un día dice una cosa y al día siguiente absolutamente lo contrario, en un asunto tan fundamental y trascendental como es el asunto de la inmigración. Significa una falta absoluta de una política rigurosa de inmigración, en un asunto que es política de Estado y que llevo estudiando desde el año 93. Puede sorprender, pero el primer trabajo que publiqué en el Instituto de Estudios Económicos, 1993, se titulaba El problema de la inmigración en España. Y me dijeron, te has equivocado, será de la inmigración. No, de la inmigración. ¿Por qué? Porque el director científico de esa revista era Jürgen Donges, un grandísimo economista alemán, aunque nació en Sevilla,
que dijo, en el momento que España, me comentó, empiece a crecer, vais a tener un serio problema de inmigración. Y por tanto hay que ir estableciendo ya las pautas adecuadas para establecer, para fijar una política razonable de inmigración. Por tanto, ¿cuáles eran los puntos fundamentales que se establecían en ese estudio y que creo que es bastante razonable? En primer lugar, que en contra de lo que la gente piensa, hay una transferencia de renta bastante perversa, porque los inmigrantes no son las personas menos cualificadas, más pobres, etcétera, sino son las personas más cualificadas que se han formado en el país de origen, son las personas con más iniciativa y, por tanto, lo que hacen es empobrecer al país de origen cuando emigran a otro lugar. Hay una transferencia de renta perversa. Es verdad que en parte se compensa con, precisamente, las remesas de migrantes, siempre y cuando piensen volver o tengan familia, porque si no, no van a trasladar a su país estas remesas. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que los países desarrollados necesitamos inmigrantes porque no sabemos hacer algunas actividades o no queremos hacerlas, porque es sorprendente que España necesite inmigrantes teniendo la tasa de paro más alta de Europa, pero evidentemente esa es la realidad. Por tanto, ¿a qué conclusión llegábamos? Que hay que hacerlo de una manera ordenada, que hay que hacerlo con contrato de trabajo, que ese inmigrante al día siguiente de entrada en España debe de empezar a cotizar a la Seguridad Social. Pero curiosamente, España en los últimos tiempos lo que ha hecho es favorecer enormemente la inmigración ilegal, que esa es la que hay que perseguir, y con eso voy a terminar, pero está penalizando enormemente la entrada de inmigrantes con contrato de trabajo. Yo mismo lo he sufrido para una empresa nuestra de mantenimiento de aviones, que ha sido complicadísimo poder traer gente con contrato de trabajo de alto nivel de cualificación. Y además hay unas excepciones para grandes empresas y por qué no para las medianas y pequeñas. Y por último decir que dentro de ese orden lo fundamental también es favorecer el crecimiento de los países de origen. En una zona como es España, puerta de Europa, en el que estamos viviendo lo que técnicamente los economistas llamamos las fronteras calientes, que son aquellas que tienen mayor diferencial de rentas entre un país y otro. La más tensa, evidentemente, es Corea del Norte y Corea del Sur. En segundo lugar, Estados Unidos y México. Y en tercer lugar, la nuestra, España y Marruecos. De tal manera que tiene que ser una política rigurosa, seria, coordinada, como asunto de Estado, y nada más lejos de lo que el presidente del Gobierno acaba de hacer. Porque me ha sorprendido la propia ministra, porque la pregunta que yo le hubiera hecho, si usted, pero ¿a qué política se refiere? ¿A la del martes o a la del miércoles? Totalmente de acuerdo, José Virgilio. Efectivamente, como decís, es una política de Estado y es una política que tenía que estar muy clara. Los bandazos de los que habla este Gobierno suponen que cuando llegó el buque Aquarius, acordaos, al principio de su Gobierno, fue todo el Gobierno a recibirles. Y luego hemos pasado de una matanza en la frontera por parte de las tropas marroquíes, pero una matanza, a devoluciones en caliente y a un giro continuo en la política. La política migratoria debe ser de Estado y debe ser seria. Debe ser, el PP lo hizo cuando estaba en el Gobierno, que descendieron el número de ilegales que llegaban, y se hace cooperando con los países en origen, se hace estableciendo un control riguroso de fronteras, se hace apostando por la integración y no por el multiculturalismo que ha fracasado en toda Europa. Porque una persona que viene de fuera e intenta imponer sus costumbres es visto como una amenaza para el que ya está aquí. La gente apuesta por una inmigración ordenada y legal, por gente que te viene a aportar en sectores del mercado de trabajo donde hay carencia de recursos propios. Y sobre todo, yo creo que se necesita mucha diplomacia, pero por detrás, ¿no? Esta diplomacia de decir en cada país lo que el gobernante de turno, normalmente sátrapas en estos países, pues están deseando escuchar. Bueno, tenemos el ejemplo de Italia, que efectivamente ha llegado a varios acuerdos con estos países africanos. Efectivamente, y lo que ha hecho es reducir un 60% la inmigración ilegal, porque en definitiva... Persiguiendo también a las mafias, que eso es importante. Claro, evidentemente, también hay traficantes de seres humanos, porque estamos hablando de un asunto que tiene una trascendencia humana muy importante, pero también, sin lugar a duda, política y, sin lugar a duda, económica. De tal manera que estos inmigrantes, como muy bien decía José Virgilio, tienen que estar dispuestos a integrarse en la sociedad de recepción, no imponer sus normas. Eso es obvio, por eso es más difícil la integración de unos inmigrantes procedentes de una zona que de otra. En segundo lugar, hay que poner claramente de manifiesto
que lo mejor es que prosperen sus países y se favorezca además, no para todos los empleos, pero para muchos el teletrabajo, como ha ocurrido en la India. La India se ha especializado en producción de productos, de servicios informáticos, etcétera, pero los indios no están viniendo a Europa, están produciendo desde la India, lo que les está favoreciendo enormemente su desarrollo, y además es una inmigración a través de la red mucho menos traumática. Por tanto, eso también hay que verlo, no para todo, pero para muchas cosas. Y por último, hay que recordar que hay que llegar con contrato de trabajo. Pero es que además el presidente del Gobierno, cínicamente el otro día, hacía referencia a que España fue un país de inmigración. Por eso me preguntaban, ¿te habrás equivocado de palabra en el año 93? No. Sí, pero es que 1 millón de personas, 997.000 para ser exactos, salieron con contrato de trabajo. No sé si es ilegal ya hablar de eso, pero es el Instituto Nacional de Inmigración. Lo que pasa es que hablar de aquella época a lo mejor es delito, pero por la ley de memoria democrática. Pero efectivamente salieron con contrato de trabajo. Y como mucho... hubo ciertas reunificaciones familiares, etcétera, de tal manera que evidentemente fue una salida absolutamente ordenada. Y es verdad que fue enormemente positivo para Alemania, fundamentalmente, que tenía un déficit de jóvenes como consecuencia de la guerra, pero también fue muy beneficioso para España porque trasladaron grandes remesas de migrantes. Mucha gente no lo sabe. El desarrollo del Banco Popular fue precisamente la gestión de esas remesas. Muchos volvieron a sus ciudades, a sus pueblos, pusieron negocios básicamente de restauración o de transporte. Bueno, y entre... Es que, perdona, por seguir el hilo que estás diciendo muy bien. En España siempre que hubo emigración fue a través de un instituto oficial. La Mercedes, en Stuttgart, se alimentaba de mano de obra española y todo el mundo iba con su contrato, con sus familias y con sus papeles. En cualquier caso, es que rechazo cualquier equiparación de lo que se hacía antes y lo que se hace ahora. Porque es que lo que se hace ahora, y no tenemos que remontarnos a Italia, es que lo hizo el PP en los años de gobierno. Disminuyeron la llegada de, por ejemplo, de cayucos. La ruta canaria, ¿no? La ruta canaria se redujo al máximo, la ruta desde Marruecos hasta el Mediterráneo. Es que ahora estamos viendo que se ha ido de madre y veremos ahora que la época más propicia es final de verano, comienzo de otoño, cuando hace buen tiempo. Entonces yo creo que es que esto hay que abordarlo y coger el toro por los cuernos. Bueno, pues efectivamente, mientras Pedro Sánchez se encontraba de gira por esos países africanos, seguían las llegadas en cayuco a las Islas Canarias, en concreto a la Isla del Hierro. En los últimos días han llegado nada más y nada menos que 4 pateras con 494 personas a bordo. 2 de ellas arribaron ayer de madrugada con 130 pasajeros y por la tarde otras 2 con 205 y 159. La situación allí, ya lo está diciendo su presidente Fernando Clavijo, es totalmente desesperada. Están llevando a cabo pues planes sanitarios para poder atender a todas estas personas sin desatender a los propios nacionales, a los propios residentes de las Islas Canarias. Y la situación en Ceuta no es mucho mejor. Allí, después de días de incesantes llegadas a nado, ya saben, 700 diarias, muchos de ellos menores de edad, pues la situación en los centros de acogida está totalmente desbordada. En concreto, los centros de menores están en estos momentos pues totalmente saturados. Las instalaciones pues cuentan con recursos para acoger a 132 personas y en estos momentos el número de menores a cargo superan los 480. Es por ello que en las últimas horas el Ministerio de Defensa ha decidido ceder un hospital militar que tiene una capacidad de 40.000 metros cuadrados pues para acoger a todos estos menores no acompañados que en estos momentos están saturando totalmente la ciudad autónoma. Un llamamiento de auxilio, de solidaridad por parte de los presidentes de ambas comunidades, que vemos cómo se ha materializando poco a poco como esta cesión por parte del Ministerio de Defensa, pero que desde luego exige una respuesta más contundente por parte del Gobierno. Hombre, sin lugar a duda, evidentemente es una situación extrema, dramática, pero estamos generando un efecto llamado permanentemente y esos MENAs también generan un efecto llamada. Hace unas horas, a la hora de comer, vi en esta misma casa un vídeo en el que precisamente un MENA está llamando a sus amigos a que vayan a Málaga, de tal manera que esa situación no se puede mantener. Pero en cualquier caso, aunque esta es la situación más dramática, más llamativa, precisamente la patera más grande de recepción de migrantes que hay en España es el aeropuerto de Barajas. Y precisamente ahí sí que es fundamental también establecer los acuerdos de tránsito, etcétera, que eso pasa desaparecido. Esto es lo llamativo, lo dramático, pero evidentemente esa situación hay que resolverlo y eso directamente además viene a la Comunidad de Madrid. Y visitando también un país que Sánchez no ha visitado, que es Marruecos, ¿no? Porque muchos de esos inmigrantes que tú mencionabas de Barajas vienen de allí. Hombre, y también los que están llegando a Ceuta. Evidentemente. Lo que sucede es que se ha producido una situación
kafkiana respecto a las relaciones de España y Marruecos, que es de absoluta sumisión y no poner ninguna objeción a ningún problema que se le pueda plantear a Marruecos. Es inexplicable el cambio, el giro tan espectacular que se ha producido en la política exterior después de 40 años con el Sáhara, pero también en la política migratoria, en la política del control de fronteras también para evitar el tráfico de drogas, etc. Es bastante sorprendente y, por tanto, insisto, yo estoy indignado, pero no sorprendido de todas las actitudes recientes, una vez más, de nuestro presidente, porque ya hay una larga tradición. Sí, tal como dices, yo creo que el Sáhara es el motivo del cambio de las relaciones con Argelia, no olvidemos, sí, y Marruecos, países además hostiles y enemigos, que yo creo que no nos va a deparar nada bueno. Pero el otro día leía que es que Marruecos va a construir un estadio de 500 millones para albergar el Mundial de Fútbol del año 30. Y dices, joder, este es un país que está todos los días exportando, entre comillas, lo mejor de mano de obra que puede tener, que es gente joven en edad de formación. O sea, hay algo que no se entiende. Pero en segundo lugar, respecto a la noticia que decías, yo creo que hay que tener solidaridad con los canarios. No es una cuestión de gobiernos, sino de ciudadanos canarios. Yo creo que la avalancha es tal que toda España, al final somos víctimas de la política del gobierno, pero el resultado de las políticas del gobierno son ciudadanos de todos los países del mundo sin papeles, circulando por las calles, en este caso de Canarias. Las comunidades autónomas están siendo solidarias y yo creo que debe ser así. Y en tercer lugar, nos ha pasado así por encima, pero es que ese presidente de gobierno cifra en 250.000 trabajos, que yo no sé ni cómo los cuantifica, yo no sé si los había pensado para la población española que está en paro, especialmente para los jóvenes, que somos el país europeo con más tasa de paro junto a Grecia. Entonces yo creo que decir estas cosas alegremente, pues efectivamente desemboca en un efecto llamada, en el boca a boca y en el vente para aquí, que no es tan difícil entrar. La irresponsabilidad de la política del señor Sánchez y de su gobierno no tiene límite. Y en este sentido, bueno, pues probablemente le vino a la cabeza esa cifra, al igual que luego trataremos el asunto de la vivienda, pero también teníamos que tener ya 300.000 viviendas construidas a disposición del alquiler si hubiera cumplido su política. De tal manera que efectivamente una vez más ha cometido una enorme irresponsabilidad en un asunto trascendental para el conjunto de los inmigrantes, pero también para el conjunto de la sociedad española y de los residentes en general en España. Pero es que además este asunto tiene que ser una política coordinada claramente europea. ¿Por qué? Porque en definitiva, salvo en el caso de Ceuta y Melilla, esos inmigrantes entran en zona Schengen y por tanto creo que tenía que ser una política muy seria, muy rigurosa y menos populista, porque al final los buenismos generan grandes problemas para los países de origen y los países de destino. Perdona, es que lo que dices del espacio Schengen es muy importante. Es que España es la frontera de la Unión Europea con Sur, con una distancia enorme de renta per cápita. Entonces, ¿cuántas reuniones vemos del ministro de Exteriores o del ministro de Interior? Como cuando estaba el PP en el gobierno, constantemente todos los meses te reunías con el comisario europeo de inmigración o de fronteras, como hacen todos los países. Pues es que ahora mismo nada de eso existe. Bueno, la semana que viene se reinicia ese curso político y estaremos muy atentos el miércoles en el Senado a la comparecencia de la ministra de Hacienda, de María Jesús Montero, para dar cuenta sobre ese pacto fiscal, ese acuerdo entre Esquerra Republicana y el PSC a cambio de la investidura de Salvador Illa. El Partido Popular intentó votar esta comparecencia en el Congreso, no salió adelante, pese a que contó con el apoyo de Junts, pero ahora ha hecho valer esa mayoría absoluta en el Senado para que Montero comparezca la semana que viene en la Cámara Alta. Muchas explicaciones va a tener que dar la ministra Montero sobre una norma cuyo alcance de momento desconocemos, pero que está levantando muchas ampollas entre sus socios de gobierno y también en el propio Partido Socialista. Ojo, porque hoy una federación socialista, en concreto de la de Aragón, ha encabezado el primer rechazo, ojo, unánime a ese pacto fiscal de Cataluña. Ha sido durante la reunión de su ejecutiva para ver las líneas maestras del curso político, donde pues prácticamente todos los presentes votaron en contra, a excepción de
de 8 personas que corresponden a la provincia de Huesca, que son afines a Pedro Sánchez y que han decidido abandonar esa votación porque decían que no estaba en la orden del día. Un cierre de filas, desde luego, con el secretario de esta federación, con Javier Lambán, que se ha mostrado muy crítico, ha sido uno de los que ha encabezado esas protestas junto a Emiliano García Paje. Tampoco en Extremadura parece que estén muy contentos con este pacto fiscal, lo consideran pues un agravio para comunidades que no responde a sus intereses, y hoy Miguel Ángel Gallardo, que es el secretario del PSOE en esta comunidad, ha dicho que no va a apoyar ningún tipo de financiación que suponga poner en riesgo esa solidaridad entre territorios. La financiación del futuro se basa en los principios socialistas, que son los principios de solidaridad, los principios de cohesión, los principios de suficiencia económica. Todo lo que no sea así, secretario general, y los socialistas extremeños no lo apoyaremos nunca. Bueno, pues no solo el Partido Socialista, ayer les contábamos que varias de las formaciones que integran Sumar, tanto el BNG como Compromís, ponen en duda su apoyo a esta financiación singular en caso de que llegue al Congreso de los Diputados, con lo cual, aparte de concretar esa letra pequeña, Pedro Sánchez va a tener muy difícil sacarla adelante. Primero, va a ser casi imposible, afortunadamente, pero en segundo lugar, solo ya la propuesta de llegar a un acuerdo me parece una perversidad enorme, y esas son las respuestas que se están obteniendo. ¿Por qué? Porque se supone que en principio la izquierda es solidaria, en este caso interterritorialmente, y aquí no se da esa circunstancia. Yo creo que lo interesante de la comparecencia de la señora Montero es saber qué palabra se le ocurre para definir esa situación, que evidentemente solo tiene un nombre claro para que nos entendamos todos: el cupo catalán. Porque evidentemente si Cataluña va a gestionar, va a recaudar, va a liquidar y va a inspeccionar el 100% de los impuestos, lo puedes llamar como quieras, pero es una situación absolutamente similar al País Vasco, que está reconocido por la Constitución por sus razones históricas, si bien es verdad que también habría que matizarlo muchísimo. Pero dicho lo cual, evidentemente, lo único que va a hacer es pagar por los servicios que le presta la Administración Central a precios además ridículos, como ocurre con el caso del País Vasco. De tal manera que lo podemos llamar como lo queramos llamar. ¿Cuál va a ser el resultado si espero que no se apruebe, pero en el caso de que se aprobase, y en el caso, como en principio ha previsto Pedro Sánchez, y cuando lo ha ofrecido, que se apruebe? Bueno, pues más o menos se ha estimado. El propio Ignacio Ruiz Jarabo, que fue director general de la Agencia Tributaria, acaba de publicar un artículo que estima que la mitad de las comunidades autónomas españolas se verían enormemente perjudicadas y que se pondría en entredicho la sostenibilidad, sobre todo de la financiación de la sanidad y la educación, que son los que representan del orden del 70% de los gastos de las comunidades autónomas, se pondrían en entredicho, insisto, en la mitad de las comunidades autónomas. Algunas, las pocas que le quedan, gobernadas por el PSOE. De tal manera que evidentemente es una situación que espero que no se llegue a aprobar, porque penaliza la idea de la izquierda y penaliza la racionalidad, lógicamente, de la derecha. Por tanto, creo que va a ser imposible sacarlo. Pero dicho lo cual, solo plantearlo me parece una auténtica aberración. Pone claramente en manifiesto, una vez más, que nuestro presidente de gobierno está dispuesto a ceder cualquier cosa para mantenerse él o sus amigos en el poder. Bueno, cabe pensar que el presidente del Gobierno ofrezca al resto de comunidades condiciones parecidas a Cataluña. José Virgilio, no sé si tú tienes constancia que la Comunidad de Madrid haya levantado el teléfono María Jesús Montero para ofrecerle una singularidad parecida a la de Cataluña. No tengo constancia, pero dudo mucho que el Gobierno, por primera vez desde el año 18 que gobierna, se haya preocupado por algo de los madrileños, siempre que no sea malmeternos y hacernos la vida imposible. Casi lo descarto categóricamente, pero lo desconozco. En cualquier caso, decíamos que esto es malo para algunas comunidades, yo creo que es para todas. Es que Madrid, que es aportadora a los servicios sociales básicos comunes del Estado, casi en un 70%, Madrid en un 70%, Cataluña en un 20%, ese 20% va a tener que ser compensado seguramente por Madrid también. Es que también, al haber más repartos, es que si repartes 100... y ya de manera fija va una cantidad a Cataluña, el resto va a tener menos. Y efectivamente son la sanidad y la educación, por ahora los transportes, los que se ven afectados con este nuevo reparto. ¿Quién va a aportar esto? ¿Cuánto va a llegar a las comunidades de régimen común? Hablamos del concierto vasco, pero el concierto vasco al final tiene el cupo que es el 6,24%, pero es que Cataluña se iría alrededor del 20%. Eso no es sostenible para un Estado.
Y luego, además, la componenda política que hablábamos a final de julio. Este hombre, Sánchez, lanzó como si nada que vamos a federalizar el Estado, cuando además es confederalizar, no es federalizar, no es lo mismo, es de Estado a Estado. Es que eso hay que hacerlo con una reforma constitucional, hay que disolver las Cortes, hay que presentarse a las elecciones y defiéndelo. Echar arrestos y defiende eso. Si es que hasta ahora en su programa electoral no hablaban nada de esto. Entonces, es que nos están timando. Y Pedro Sánchez lo que vende, vamos a ver las imágenes, es ese cambio, ese giro hacia la normalidad en Cataluña con la llegada de Salvador Illa después de varios gobiernos independentistas. Ayer el presidente ya electo de la Generalitat, bueno, pues recibió por primera vez después de muchos años a su majestad, al rey Felipe VI, que asistía allí a un campeonato de vela, bueno, y que el gobierno está vendiendo, pues como decimos, como una vuelta a la normalidad, que deja de ser bastante normal, teniendo en cuenta, bueno, pues las cesiones que hay detrás de esta investidura del presidente socialista. Esta es la imagen que nos intentan vender desde Moncloa de normalidad, pero bueno, veremos a ver todas las contraprestaciones ocultas detrás de este pacto que todavía no sabemos y que va mucho más allá, aquí lo hemos comentado, de lo económico, tema lingüístico, muchísimas más cesiones. Hombre, sin lugar a duda, esta foto o este vídeo es la única normalización que conocemos. El resto probablemente son perversidades. Y efectivamente, como muy bien decía José Virgilio, nos vamos a ver perjudicadas todas las comunidades. Yo he dicho las que más se van a ver perjudicadas en la sostenibilidad, que va a estar en entredicho, de la sanidad y la educación, pero evidentemente penaliza a todo el régimen común. Y evidentemente, además, es que una modificación del sistema de financiación autonómica, que ya había que haberlo hecho, tiene que ser teniendo en cuenta a todas las comunidades autónomas, no de una manera bilateral. Por tanto, esa es una cesión gravísima, pero evidentemente hay muchísimas más cesiones, porque hay que tener en cuenta que quién le ha apoyado a la investidura del señor Illa, Esquerra Republicana de Cataluña, y sabemos cuáles han sido sus reivindicaciones, que parece que la mayor parte de ellas han sido claramente satisfechas, por lo menos en el acuerdo. Hombre, dentro de la vuelta a la normalidad, yo creo que les viene bien esta foto con el rey, porque así no se habla de que un ayuntamiento socialista está organizando el tiro a la policía, que yo eso lo recordaba en los años duros en Hernani o en Oyarzún, en un ayuntamiento socialista yo no me acordaba. Por tanto, sí que les viene bien. Y desde luego está muy bien que el jefe del Estado vaya con total normalidad a todas las partes de España. En cualquier caso, y volviendo al debate, qué triste es que los varones socialistas solo se movilicen cuando llega el tema de la pasta. Porque aquí hemos metido a Bildu en el gobierno, en el CNI, aquí hemos aprobado una ley de amnistía que no iban a aprobar, aquí se ha hecho de todo y no han movido un dedo. Entonces, bueno, bienvenido sea que muevan Yo creo que es la primera vez, José Virgilio, que vemos que amenazan con votar en contra. Es la primera vez que amenazan, con lo cual al final tendrá que cuadrar el círculo Pedro Sánchez, porque el dinero, como hemos dicho antes, que hay es 100. O sea, no se puede inventar más. Bueno, tenemos que hablar pueden subir la presión fiscal, que ya es confiscatoria clarísima en España, y sobre todo pueden subirlo en Madrid, que hoy por hoy ya aportamos 1.000 euros per cápita más que Cataluña al Fondo de Solidaridad Interregional. Pero es que, dicho lo cual, la obsesión también de este gobierno es que la presión fiscal en Madrid se incremente. Los tipos fiscales, porque la verdad es que Madrid, con tipos fiscales más bajos, recauda mucho más, porque favorece enormemente la actividad, favorece el trabajo, favorece el consumo, etcétera, y eso beneficia, en primer lugar, a la Comunidad de Madrid, pero en segundo lugar al conjunto de la sociedad española por ese fondo interregional. Por tanto, que no nos toquen los impuestos que están funcionando perfectamente. En Madrid se demuestra claramente la famosa curva de Laffer. Bueno, otro de los titulares que nos ha dejado la vuelta al curso político han sido esas tiranteces entre el Partido Popular y el que era su antiguo socio, el Partido Nacionalista Vasco. Si en las últimas horas escuchábamos reproches de Miguel Tellado del Partido Popular debido a que el PNV no apoyó ninguna de sus mociones en el Congreso, en esa Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, ninguna sobre Venezuela, ninguna sobre la comparecencia de María Jesús Montero por el tema del pacto fiscal, Miguel Tellado ha vuelto a las andadas. Lo que ha sido significativo es ver la disciplina férrea con la que el PNV obedece a las órdenes de Sánchez para ayudarle a tapar sus vergüenzas. En el Congreso de los Diputados es imposible distinguir al PNV de Bildu, porque allí son lo mismo, votan lo mismo, apoyan lo mismo. La sumisión del PNV al Partido Socialista es dramática. El PNV obedece órdenes, pero no de Euskadi.
Bueno, pues difícil un eventual pacto entre ambos partidos, otrora, como decíamos, grandes socios, pero que en estos momentos parece que no tienen casi nada en común, ni siquiera bueno, pues cosas que tenían antes en común, como podía ser la postura respecto a la política de Venezuela, ¿no? José Virgilio. Es terrible lo del PNV. El PNV siempre presumiendo de que es el partido que mejor representa a los vascos, que los vascos son gente de palabra, y todavía hay que... Rajoy te podría decir la palabra que tienen cuando después de aprobar los presupuestos colaboraron en la moción de censura. Este PNV es un partido en franca decadencia, un partido que va hacia abajo, un partido que no se renueva electoralmente porque la base social la va minorando, un partido que no ha sabido plantar cara a Bildu, que en materia social en el País Vasco está cediendo al PSOE, pues bueno, por intereses electorales de ambos. Y este PNV decadente es un PNV que ya no consigue grandes cosas para el País Vasco. Y quiero recordar que, afecta también a Óscar Puente, el AVE iba a llegar al País Vasco en el año 23, iba a llegar a Bilbao. Y a día de hoy ni está, ni se le espera, ni más que AVE será tren de mercancías a la velocidad que va. Bueno, donde se ha llegado es a mi comunidad, que es Asturias, y para llegar como ha llegado, mejor que no llegue, porque los retrasos son continuos, las averías igual... Pero eso es este gobierno, eso no es el medio de transporte. O la broma de Extremadura. Efectivamente, no. Sí, es terrible la situación. No, yo creo, como muy bien dice José Virgilio, que es un partido que ha perdido el norte y que se está suicidando, porque evidentemente hay que recordar que es un partido con unos fundamentos clarísimamente de derechas, que ha sido apoyado habitualmente por el empresariado vasco y que en este momento ha perdido absolutamente el norte y vota con la extrema izquierda, etcétera, que no tiene ningún sentido. Es verdad que ha habido algunos casos últimamente que han votado para obstaculizar algunas medidas económicas propuestas por el Gobierno y fundamentalmente por la parte de extrema izquierda del Gobierno, sobre todo por trabajo, para parar algunas medidas. Ha votado el PNV junto con Junts y por supuesto con el Partido Popular y Vox, pero solo en casos muy determinados porque parece ser que los empresarios ya empiezan a presionar. Pero evidentemente el PNV ha perdido el norte y va a ser claramente fagocitado, si no cambia, por Bildu. Marina. El caso muy concreto, lo habéis mencionado de pasada, es Venezuela. El PNV siempre, por su arraigo que tuvo durante la dictadura con las casas vascas, la de Venezuela, la de Caracas, era de las más importantes. Incluso quien llevaba la política internacional del PNV, que era Iñaki Anasagasti, con familiares en Caracas, está siendo muy crítico con la deriva que está cogiendo el PNV y con el Partido Socialista y especialmente con Zapatero. Recordemos que mientras estamos hablando aquí, ahora mismo en Venezuela, están torturando a líderes democráticos, a mujeres, a jóvenes, a menores de 18 años, todo por el tirano este no reconocer los resultados que hubo en las elecciones, que supuso que el 70% había votado a la oposición. Entonces esto es una muestra más de la desorientación total que tiene el PNV, una ruptura de una posición de 100 años. Pero es que además, como tú muy bien dices, no estamos hablando tan solo, en este caso, de una situación, de una actitud política ante un pequeño problema. Estamos hablando de una actitud política ante un drama, como es la situación que está viviendo Venezuela. Una situación de absoluta dictadura, de no reconocimiento de unas elecciones, de la masacre o el intento de masacre del conjunto de la sociedad. Y ante eso no te puedes callar, pero no bajo ningún argumento político. No te puedes callar por una humanidad y sobre todo si eres defensor de la libertad, como se supone que es. Por tanto, eso exige una respuesta contundente por parte de todos. Cada uno estamos haciendo lo que podemos, algunos para tratar de modificar la situación. Yo estoy colaborando enormemente con la oposición aquí en España, que está encabezada por Ledesma, por Antonio Ledesma y por Miguel Enrique Otero, pero evidentemente la situación es absolutamente dramática y por tanto no estamos hablando de un tira y afloja político, estamos hablando de no apoyar la lucha contra una absoluta dictadura tirana y asesina, como muy bien has dicho. Sí, antes hablábamos al inicio del programa con un venezolano residente aquí en Madrid, que colabora habitualmente con esta casa, y que nos decía que los venezolanos se sienten muy dolidos por la falta de apoyo de la comunidad internacional y en concreto de Europa, ¿no? Por la falta de que apoyen sanciones, de que directamente apoyen a Edmundo González o lo reconozcan de forma explícita. Sobre todo es España quien está fallando, porque es que
fíjate que siempre hay los ingleses, la Commonwealth. Siempre quien lleva la voz cantante es Gran Bretaña. La francofonía es Francia la que lleva la voz cantante. Nosotros siempre la habíamos sido en el norte de África y en Sudamérica quienes llevaban la voz cantante. España tenía que ser la que en diplomacia por detrás estuviera moviendo todo esto hasta abocar a Maduro al exilio y a la cárcel. Y no se está haciendo. Todos hablamos del papel que está jugando Zapatero, tan indigno. Pero es que especulamos, pero es que ya estamos con la certeza de que hay algo ahí raro. O sea, hay algo raro en forma de beneficio económico o de beneficio del que sea. Pero un Estado y la democracia en un país extranjero está subordinado al interés crematístico de un señor como Zapatero. Es un auténtico disparate. Pues sí, una tragedia lo que está sucediendo en Venezuela. Aquí en nuestro país tenemos que contarles novedades del caso Begoña Gómez y de una nueva protagonista que ha surgido en las últimas horas. Su nombre es Isabel García Lomas. Esta mujer, según consta en la página de la Complutense, sería profesora en los 2 másteres que instruye Begoña Gómez, que dirige Begoña Gómez, bueno, pues por sus conocimientos en innovación y en transformación social. Lo que no dice la web de la Complutense es que esta mujer sería la responsable de las contrataciones públicas, es decir, de los concursos en los que habría participado la empresa del socio de Begoña Gómez, de Barrabés. En estos momentos la acusación popular lo que pide es una testifical de esta mujer, de Isabel, porque creen que ella podría haber estado detrás, podría haber sido el nexo entre Barrabés y Begoña Gómez y sobre todo podría haber estado detrás de esa carta de recomendación de la mujer del presidente que logró que Barrabés, que su socio, consiguiera varios contratos públicos millonarios. José Virgilio, vosotros este tema, en concreto las irregularidades de la Complutense, las vais a seguir muy de cerca a partir de unas pocas semanas, ¿no?, allí en la Asamblea de Madrid. Sí, sí, nosotros, como sabéis, como es público, hemos solicitado la creación de una comisión de investigación para investigar, en su caso, determinar las responsabilidades políticas por presuntas irregularidades que haya en el uso de los recursos públicos. Esto es un tema muy serio, primero porque afecta a la universidad pública, con dinero público. Segundo, porque alguien por intereses privados se ha podido beneficiar. Y en tercer lugar, por el propio prestigio de la universidad, porque al final no nos damos cuenta, pero los más perjudicados por esto son los alumnos con menos recursos económicos, que llegan a la universidad con esfuerzo y con la intención de, estudiando fuerte, conseguir un ascensor social, mejorar su vida, progresar, tener un proyecto de vida diferente al que han tenido. Y en cambio, las noticias que están llegando es que la universidad pública está siendo presuntamente generadora de dinero para algunos interesados. Entonces, todo eso lo queremos investigar. Lo que haremos el día 19 de septiembre, el PSOE se ha opuesto a la creación de esta comisión porque no quiere saber nada de esto, no quiere saber nada porque por la vergüencita que les da que se sepa todo lo que hay. Y entonces nosotros vamos a tirar para adelante, vamos a rechazar esa oposición del PSOE, vamos a tirar para adelante y queremos investigar, caiga quien caiga y con todas las consecuencias. No sé si una de las personas que podría caer es el rector de la Complutense, una de las personas más señaladas que ahora mismo figura como imputado y que reconoció reuniones con Begoña Gómez en la Moncloa. Nosotros no predeterminamos a quienes todavía vamos a citar. Nosotros vamos a investigar y vamos a ir viendo cómo se va desarrollando esta comisión. Y entonces no nos ponemos barreras a decir quién va a ir y quién no va a ir de momento. Evidentemente, el rector de la Complutense es una persona que debe dar información. Así es. Juan, ¿tú cómo ves el caso Begoña Gómez? Hombre, yo como catedrático de universidad estoy indignado precisamente por lo que significa para la Universidad Complutense en concreto y para el conjunto de la universidad, que es una falta de credibilidad absoluta. Va en perjuicio de la credibilidad universitaria, que ya por otro lado está bastante deteriorada en algunos aspectos. Por tanto, yo creo que esa es la gravedad. Yo creo sinceramente que estamos ante un caso grave y que, sobre todo, insisto, perjudica enormemente a la universidad y, como muy bien decía José Virgilio, a los alumnos universitarios con menores recursos, obviamente. No sé si creéis que esto electoralmente a Pedro Sánchez le puede suponer algún perjuicio. Evidentemente hay un proceso judicial abierto, se están dando pasos y vamos a ir viendo, porque es que cada día tenemos información periodística nueva de gente del entorno Sánchez. El otro día pensaba yo, digo, normal que no contesten al portal de transparencia quienes usan los
los palacios donde se alberga Sánchez en verano, porque es que yo creo que si tuviéramos la relación, todos están metidos de alguna manera u otra, imputados en los negocios de su mujer, porque es que van saliendo la mujer, los amigos de la mujer, los amigos del equipo de baloncesto, yo ya no sé, la cuadrilla de verano. Yo creo que van a acabar saliendo absolutamente todos. Entonces, pues claro, el PSOE quiere tapar esto porque evidentemente es un hecho inaudito y excepcional en Europa Occidental que la familia del presidente de gobierno presuntamente se esté lucrando con el cargo de presidente. Juan, no sé si quieres añadir. No, efectivamente, no puedo estar más de acuerdo. Y si antes decía que estoy muy dolido como profesor universitario, también estoy dolido como alumno del Ramiro Maeztu, que lo he sido, efectivamente. Bueno, vamos a... directivo de estudiantes. Y del glorioso estudiante. Efectivamente. Claro. Últimamente menos glorioso, pero yo espero que este año volvamos a recuperar nuestra gloria pasada. Vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad. A la vuelta hablaremos de economía, aquí en la Redacción Abierta. Mientras hablamos de Begoña Gómez y de otros asuntos, nos olvidamos de las realidades que realmente preocupan a los españoles y en concreto a los jóvenes. Uno de ellos, aquí lo hemos hablado en muchas ocasiones, es el acceso a la vivienda que dificulta, que hace imposible ahora mismo para los más jóvenes poder emanciparse, poder independizarse. Según publica hoy el portal pisos.com, las regiones donde tienen el metro cuadrado más caro en estos momentos en España serían Baleares, Madrid y Cataluña. Todos ellos son datos de 2024. Este informe centra el tiro en los jóvenes y en la labor imposible que tienen en estos momentos con estos precios para poder independizarse e irse de alquiler por su cuenta. Se centra, como decíamos, en estas regiones, en Madrid, Cataluña, Baleares y Canarias, y pone algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí en Madrid, con un alquiler medio de 1.556 euros mensuales, el déficit es de 505 euros. ¿Por qué? Porque el sueldo medio de un joven en España o en la Comunidad de Madrid es de 1.050 euros netos al mes, con lo cual, pues el acceso a la vivienda, el acceso a un alquiler ahora mismo está, pues prácticamente imposible debido a esos precios muy elevados que el Gobierno va a intentar atajar, a través de varias leyes, pues a cargo de ese ministerio que dirige Isabel Rodríguez en los próximos meses, pero que delata una realidad pues mucho más compleja. No, al contrario, que no toquen nada, que no toquen más, porque precisamente en gran medida esta situación se debe a una perversa ley de vivienda que acaba de sacar el Gobierno, porque piensa que interviniendo, que regulando, que sobreregulando se resuelven los problemas, y al contrario, lo que hace es favorecerlos y penalizar al supuestamente beneficiado. La ley de vivienda actualmente en vigor penaliza tanto la construcción de nuevas viviendas como el alquiler, la puesta en funcionamiento de viviendas de alquiler, por varias razones. En primer lugar, porque genera una enorme inseguridad jurídica tanto para el promotor de las viviendas como para el propietario de la vivienda. En segundo lugar, porque establece enormes limitaciones. Por ejemplo, si vas a construir nuevas viviendas, tienes que dedicar una parte muy importante de tu suelo a vivienda social, etcétera. Por tanto, eso lo que hace es encarecer y además establecer grandes dudas al proceso. De tal manera que en este momento ya se estima que hay una necesidad de vivienda nueva de unas 250.000 al año por razones claramente vegetativas, nuevas parejas, emancipaciones, etcétera, que no se están satisfaciendo. Hoy parece ser que hay un déficit, según el propio Banco de España, de 325.000 viviendas ya en este momento, porque solo se están construyendo entre 80.000 y 100.000 al año. Y que el año que viene, a finales del 2025, la cifra puede haber incrementado a 650.000. ¿Eso qué implica? Que se ha disparado el precio de la vivienda, porque la oferta es muchísimo menor a la demanda. Y aunque ha caído la demanda, la oferta es mucho más restringida. Por tanto, el precio de la vivienda sigue subiendo continuamente. Vivienda nueva, adquisición de vivienda. Pero exactamente igual ocurre con el alquiler. Si tú al propietario de una vivienda le limitas la actualización de la renta de alquiler, sobre todo en momentos con altísima inflación, y además no le garantizas que va a disponer de esa vivienda en como mucho una semana en caso de que sea ocupada o que dejen de pagar, como ocurre en el Reino Unido, que en 4 días se produce el desahucio, si tú eso no se lo garantizas, ¿qué va a hacer esa persona? No, va a retirar
viviendas de alquiler del mercado. Desde que entró en vigor la ley se han retirado el 35% de las viviendas que estaban. Otras se han destinado a otros usos o no. Y no tiene nada que ver con el turismo, en contra de lo que se ha dicho. No tiene absolutamente nada que ver, que luego lo comentaremos, pero evidentemente. Por tanto, una ley perversa, intervencionista, reguladora, ha generado un efecto contrario a lo que, por ejemplo, ha ocurrido en Argentina. Milei ha garantizado al propietario seguridad jurídica. Se ha puesto en el mercado de Buenos Aires más de 50%, se ha incrementado el número de viviendas de alquiler en un 50% en 2 meses. ¿Qué ha ocurrido? Que el alquiler ha bajado un 25%. Es obvio, es la ley de oferta y demanda cuando de verdad dejas que funcione el mercado. Así es. Con una legislación estatal como la que tenemos, de lo cual ya se avisó de las consecuencias que iba a tener, porque esto es como la ley del sí es sí, se avisó de lo que iba a pasar, pues los resultados son los que tenemos. Los precios de los alquileres se disparan y en cambio la oferta disminuye. Una ley que está caracterizada por limitar el precio de los alquileres, o sea, intervenir en el mercado. En segundo lugar, por esta declaración de zonas tensionadas donde un burócrata va a decidir qué se hace. Y en tercer lugar, por ser blanditos con la ocupación. Evidentemente, pues la mayoría de gente que no necesite ese dinero para vivir, pues retira la vivienda al mercado, con lo cual los precios suben. Yo creo que es que frente a esto nosotros en la Comunidad de Madrid apostamos por todo lo contrario, que es favorecer que los municipios que puedan crear nuevos desarrollos lo hagan, facilitar desde la Comunidad de Madrid que esas viviendas lleguen a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes. Nosotros creamos un Plan Vive, muchas veces criticado por el PSOE, por este PSOE que Pedro Sánchez anuncia millones, cientos de millones de viviendas cada campaña electoral, y nosotros hablamos de crear 10.000 viviendas y estamos cerca de ellas ya en el Plan Vive, y esos son al final viviendas asequibles, alquileres para menores de 35 años, con rentas más bajas, y al final lo importante es que las personas jóvenes tienen otra perspectiva, otra opción, y es poder empezar a desarrollar su vida desde una vivienda, como es necesario. En el caso de la Comunidad de Madrid, antes hablabas de la inmigración, no sé si también tiene algún efecto, bueno, que yo eso lo he vivido en primera persona, la llegada de inmigración de países, bueno, pues de gente pudiente, no sé si eso ha contribuido también a que los precios estén disparados. Bueno, Te hablo, por ejemplo, de un barrio Salamanca de Madrid. Hay dos tipos de efecto sobre el precio de la vivienda en Madrid, provocado por inmigrantes o extranjeros. En primer lugar, es el incremento espectacular de los precios en algunos lugares determinados, como ponías el ejemplo del barrio Salamanca, porque la oferta es limitada, porque no puede crecer más. De tal manera que como la demanda es creciente, ha aumentado significativamente los precios. Cosa que ya había ocurrido hace años en París y Londres, de tal manera que los españoles cada vez vamos a tener más dificultades para vivir en el centro de las ciudades, como ocurre en esos países. Pero luego, por otro lado, también se ha producido un efecto sobre el precio de la vivienda y la localización de los españoles, que es precisamente la entrada de inmigrantes y reunificación familiar, etcétera, en algunos barrios como Tetuán, que lo que han hecho es desplazar absolutamente a los ciudadanos españoles, muchos de ellos ya jubilados, a zonas mucho más alejadas, etcétera. Por tanto, efectivamente, tiene un efecto doble. El efecto de la entrada de capitales extranjeros, si son legales, es positivo, pero en general sí que hay que tener en cuenta que cualquier limitación que se ponga al mercado, al final lo que hace es penalizar al supuestamente beneficiado. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido. El Gobierno pretendía favorecer el acceso a la vivienda a los más necesitados y lo que ha hecho es eliminarles cualquier capacidad de acceso. El Gobierno desde el sectarismo ideológico de Podemos, que es el impulsor de esta medida. Eso es. Si es que, y como tú muy bien ¿qué queremos? ¿Qué y queremos? como tú muy bien has dicho, no haciéndonos caso a los que se supone que algo sabemos de ello, por lo menos escucha, porque evidentemente se ha producido, como muy bien decías, lo que ya se decía. No, si os habrán escuchado, pero para hacer lo contrario. Hacer justo lo contrario, efectivamente. Respecto a los alquileres turísticos, antes lo mencionábamos, es otra de las cruzadas de este Gobierno. Yo, por ejemplo, soy asturiana y hay un aumento del turismo, bueno, pues exponencial en los últimos meses, y el Gobierno ha decidido, el Gobierno regional, llevar a cabo una moratoria de las licencias de vivienda turística, bueno, que supongo que se va a exportar a otras comunidades. Lo vemos en Valencia también. Tenemos un Gobierno y sus adláteres que están en contra del progreso y del desarrollo.
No se ha producido, desgraciadamente, pero no se ha producido en España ningún cambio de modelo productivo en contra de lo que dice el ministro de Economía, que se ha producido un cambio espectacular. No, señor. Seguimos dependiendo del turismo y el turismo, afortunadamente, sigue siendo nuestro motor de crecimiento, porque si no, tendríamos gripados el resto. ¿Eso qué significa? Que este año probablemente superemos los 90 millones de visitantes extranjeros, más los españoles que hacemos turismo. ¿Eso qué implica? Unos ingresos del orden de 140.000 millones de euros. Eso significa más de 3,5 millones de empleos, etc. Por tanto, riqueza. ¿Que hay que aumentar el valor del turista? Por supuesto. ¿Que hay que desestacionalizar el turismo y también diversificar el modelo sol y playa y pasar al cultural, al gastronómico, como ya se está? Por supuesto, de una manera lógica, ordenada, pero ese turismofobia que se está imponiendo, porque va en contra del progreso siempre, ese tipo de actuaciones puede ser enormemente peligrosa, porque además estamos jugando con fuego, porque ¿qué quiere un turista? Pasar una semana, 10 días o 15 días magníficos, sin problemas. Si le crean problemas no vuelve, como nos ha ocurrido a muchos en algunos países. No vuelves, evidentemente. España es el segundo país del mundo en número de turistas, después de Francia, que recibe más de 100, y probablemente lo superemos, pero somos el país que recibe más turistas recurrentes, es decir, que vuelven habitualmente, que es lo más importante. Bueno, pues los podemos expulsar. A mí me preocupa mucho eso en Asturias, pero me preocupa en Baleares, me preocupa en otras zonas que viven además básicamente el turismo, tanto en lo que se refiere a hoteles como a pisos turísticos, que es otra de las alternativas para el turista, obviamente. Sin entrar el tema en profundidad, que no lo conozco tanto, yo lo que creo es que el turismo, que es el 13% del PIB de este país, de España, es una de las industrias básicas, y yo creo que lo mejor que puede hacer este gobierno es no tocarlo mucho, porque las cosas que funcionan normalmente mete mano para fastidiarlas. Entonces yo creo que lo mejor es que no lo toquen mucho. Bueno, otra decisión polémica del Gobierno que no hemos tratado en este programa, pero que trato hoy aprovechando la presencia de Juan Iranzo, ha sido el rechazo de Moncloa a esa OPA de la húngara sobre Talgo, sobre la fabricante de trenes, y que la compañía húngara de nombre Magyar Wagon ya ha anunciado que va a llevar al Tribunal Supremo por falta de motivación. La justificación que ha dado el Gobierno, esa oferta de compra del 100% del control de la fabricante de trenes, es que, bueno, que se trata de una empresa estratégica, hay que proteger los intereses de España, y sobre todo parece que lo que no le convencía al gobierno de Pedro Sánchez son esas relaciones directas de este grupo con Viktor Orbán, con el presidente húngaro, y sobre todo los vínculos que pudiera tener con Rusia. Lo cierto es que los mercados no han reaccionado nada bien a este rechazo de esta OPA, porque nada más saberse la noticia, las acciones se desplomaron un 9%. Lo que dicen los expertos, Juan, es que acusan al gobierno de intervencionismo y de frenar las inversiones extranjeras. Hombre, efectivamente, no creer lo más mínimo en los principios de economía de mercado. Es que este gobierno no cree en la economía de mercado y no cree en la empresa privada y el funcionamiento de la empresa privada. Yo entiendo que ante la entrada de inversión extranjera, en algunos casos se pueda impedir la misma por la procedencia del capital, por circunstancias muy específicas, pero tú no te puedes oponer, en este caso, a la OPA sobre una empresa de fabricación de trenes. Por muchas razones. Primero, porque procedía de un país europeo con un dinero claramente preestablecido. En segundo lugar, porque beneficiaba a la empresa y a sus accionistas, que están en una situación financiera muy complicada. Y que ellos mismos avalaban, ¿no? Avalaban, por eso los primeros perjudicados son los accionistas, que ya han visto reducida su inversión un 10% casi en un día, pero es que además no ven claro cuál va a ser el futuro, porque el futuro nuevamente es de intervencionismo. Bajo ese argumento de sector estratégico, que es la palabra o el palabra que se utiliza habitualmente para intervenir y oponerse a cualquier movimiento, como ha ocurrido en otras ocasiones, bueno, ¿qué implica? Que lo que pretenden es controlar esa empresa a través probablemente de la SEPI y algún inversor más, de coches del sector automóvil, que no tiene que ver. A mí me parece una auténtica aberración, pero es que eso genera gravísimos problemas desde el punto de vista de la credibilidad de España, porque los inversores extranjeros se van a pensar muy seriamente volver a lanzar una OPA de mercado clarísimamente transparente, como ha ocurrido con el caso de Talgo.
Vale, pues si no queréis decir nada más del tema, me gustaría hablar, tú antes lo mencionabas, José Virgilio, de la ley del solo sí es sí. Hace mucho que no hablamos de esa reforma de la norma, obra de Irene Montero, que va nada más y nada menos, que ha ocasionado nada más y nada menos que 1.400 rebajas de condenas a agresores sexuales. Hoy es noticia porque se han conocido 3 nuevas rebajas en distintos puntos de nuestro país. Una de ellas es la historia, bueno, pues de un padre extranjero que violó a 2 de sus hijas y que ahora ha decidido acogerse a la ley del solo sí es sí. Esta persona había sido condenado a 20 años de cárcel y está pendiente, bueno, pues de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre cuál va a ser esa nueva rebaja de condena. La otra, bueno, pues es también una confirmación del Tribunal Supremo de que la Audiencia Provincial de Granada ha rebajado en 5 años otra pena de prisión impuesta a un hombre que en este caso forzó a una mujer que se dirigía a su domicilio después de robarle en plena calle esgrimiendo una navaja de 15 centímetros. Bueno, pues como decimos, son las últimas novedades de la ley del solo sí es sí, que ya va y lo ven en pantalla, por 1.400 rebajas de condena y 126 excarcelaciones. Ya saben que la norma, bueno, pues pudo ser reformada gracias al apoyo del Partido Popular, pero que muchas personas pueden seguir acogiéndose a esta ley, que en muchos casos es más beneficiosa para ellos. José Virgilio. Claro, es que lo dijimos. Por alusiones. Es que la ley, mientras estuvo en vigor tal como estaba, pues concedía esta posibilidad de excarcelaciones y de rebaja de penas. Ese mal ya estaba hecho, luego modificamos de ahí en adelante. En cualquier caso, es insoportable el goteo y muy doloroso para la sociedad española porque cada caso de estos encierra una casuística terrible. Estamos hablando de violaciones, de que un padre fuerce a sus hijos. Es todo un disparate y yo creo como esta mujer no está inhabilitada políticamente, pero sí inhabilitada moralmente para la actividad pública, Irene Montero. Y que llegó a beneficiar a uno de los acusados o uno de las personas que fueron condenadas por el crimen de la manada, que fue precisamente lo que alentó un poco esta ley, ¿no? O sea, que al final la chapuza fue monumental. Bueno, es que hay 2 cosas. Una, que esto va a seguir produciéndose, porque hay que tener en cuenta que la modificación con el apoyo del PP, yo creo acertado clarísimamente, solo afecta a los que a partir de ese momento cometen el delito. Pero los anteriores se ven todos beneficiados, por tanto esto va a continuar, esos beneficios. Y en segundo lugar, pone de manifiesto una vez más la ineptitud, prepotencia de este gobierno. Lo mencionábamos hace un rato con el asunto de la ley de la vivienda, que no nos hicieron ni caso a los que se supone que algo sabíamos del asunto. Pues aquí ocurrió lo mismo, parece ser que hubo infinidad de dictámenes, de manifestaciones de juristas, yo no lo soy, etcétera, anticipando y previendo lo que iba a ocurrir. Bueno, pues se empecinaron y el resultado es el que acaba de salir en pantalla. Sí, que parece que no hubo pues suficientes respuestas contundentes por parte del Gobierno, ¿no? Que no agradecieron lo suficiente. Yo me acuerdo al Partido Popular, que al final fue un poco el que le sacó las castañas del fuego en este asunto. Y el ¿no? Consejo General del Poder Judicial, las asociaciones de juristas, asociaciones de todo tipo de asociaciones relacionadas con estas penas, lo estaban advirtiendo las consecuencias que iba a traer y tiraron para adelante. Bueno, me gustaría, aprovechando que está Juan con nosotros, ayer pasábamos un poco por encima de los datos del IPC que reflejaban una rebaja de 6 décimas de esos datos. El dato del mes adelantado del mes de agosto es del 2,2%, gracias pues a la bajada de los carburantes y de la alimentación. No sé, Juan, si esto lo que adelanta es una bajada a partir de ahora de este precio, que aquí explicábamos, es un poco el reflejo del famoso efecto escalón, ¿no? No quiere decir que los precios bajen. Efectivamente. Sino que... hay que tener en cuenta que en el mes de agosto el IPC se ha situado en el 2,2%, pero la inflación subyacente apenas se ha modificado a la baja, solo una décima, y está en el 2,7%. ¿Esto qué quiere decir? Que hay razones estrictamente de efecto escalón, porque lo estamos comparando con el mismo mes del año anterior y en ese mes se produjo una fuerte subida en agosto del 2023 del precio, sobre todo los alimentos, también los carburantes, pero sobre todo los alimentos, y ahora se ha producido el efecto contrario y eso ha generado esa fuerte caída. Pero estamos hablando de los precios más volátiles, porque hay que tener en cuenta que la inflación subyacente es el IPC menos alimentos frescos y combustibles, energía en general. Por tanto, la subyacente es la que se mantiene, es el núcleo duro de la inflación y ahí va a costar muchísimo bajarla. Ha estado 3 meses en el 3%, bajó una décima en julio y otra en agosto, pero se puede recuperar. ¿Por qué? Porque los costes de producción siguen creciendo y si se llevara a cabo esa irresponsabilidad de bajar
por ley la jornada laboral, que significa cuando menos un incremento de costes de producción del 6%, pues evidentemente volvería a subir. José Virgilio, no sé si quieres añadir algo. Pues antes hablabais de lo que supone la vuelta al cole este septiembre. Más que cuesta septiembre va a ser el Everest, porque el 13% creo que habéis dicho más de gastos escolares, una inflación que sigue fuerte, y yo creo que es que se nos va a hacer interminable a las familias españolas y madrileñas este mes de septiembre. Y además el presidente del Gobierno, que es doctor en economía, ayer decía que los precios habían bajado un 2,2%. Habían subido menos que en el pasado, no habían bajado. El poder adquisitivo se había deteriorado un poquito más. Bueno, hoy es viernes, el lunes empieza ese curso político, un curso político del que ya se rumorea que podría traer un adelanto electoral. Ya saben que la investidura depende, la legislatura, mejor dicho, depende en buena parte del papel de Junts. Un Junts un poco cabreado por ese apoyo del Partido Socialista, de Esquerra al Partido Socialista allí en Cataluña, y que, ojo, ya ha dicho en alguna ocasión que amenaza con tumbar esos presupuestos que Pedro Sánchez estaría preparando. No sé cuál es vuestra opinión, si pensáis que puede haber adelanto electoral en los próximos meses. ¿De qué depende? Decimos, bueno, por una parte que Junts está muy cabreado por la cuestión catalana, pero también por ese futuro judicial de Carles Puigdemont, ¿no? De momento la amnistía no está encima de la mesa, que era lo que buscaban los independentistas. Yo creo que se nos viene un otoño muy caliente porque el Gobierno ha perdido aquella mayoría que consiguió para la investidura. Una investidura que, como dijo Feijóo, no debería haber nacido o ha nacido muerta, y que ahora, cuando hay que votar las leyes, se ve que no tiene apoyo el Gobierno. La primera prueba de fuego será con los presupuestos, pero es que estos presupuestos hoy por hoy no se pueden sacar, no tiene apoyo para sacarlo. Junts sabemos que va a jugar a su interés, pero bueno, es que entre trileros anda el juego, porque el Partido Socialista solo está al interés de Pedro Sánchez. Yo creo que vienen meses muy difíciles para todos y veremos el Gobierno cómo lo gestiona. Evidentemente estamos ya con una situación complicada, que es prórroga de los presupuestos, porque el año pasado no se aprobaron nuevos presupuestos, pero fue muchísimo más grave e incluso ilegal, según la mayor parte de los analistas. El Gobierno, por vez primera en la historia, no presentó presupuestos y por tanto no hubo nada que votar ni rechazar. No presentó directamente los presupuestos, que es más que cuestionable. Podía haber retrasado la presentación, no tenía por qué haberse hecho el 30 de junio, el 30 de septiembre, perdón, como establece la norma. Pero evidentemente tenía que haberlos presentado. Se están prorrogando. Un año más con presupuestos prorrogados tiene un coste político muy importante. Es verdad que desde el punto de vista técnico aquí hay una larguísima discusión desde el punto de vista de la teoría de la Hacienda. En Estados Unidos, si no se aprueba un nuevo presupuesto, te quedas sin presupuesto. Y hay que ir aprobando partidas extraordinarias pues, para pagar al ejército, para pagar. Eso tiene un coste político enorme, como ocurrió recientemente. Pero obstaculiza bastante el funcionamiento de la Administración. En España no genera ese coste político. A mí me parece que tenía que generar un coste político mucho más alto y que la gente tenía que ser consciente que no aprobar la ley recurrente más importante que se presenta en las Cortes anualmente es gravísimo. Porque no olvidemos que no es una mera relación de ingresos y gastos, es la plasmación contable y jurídica del programa económico del Gobierno. Si no hay presupuestos, claramente no hay programa económico. Y que aquí en España hubo un líder en el año 16 que decía que el Gobierno que no tenga presupuestos aprobados debería dimitir, y se llamaba Pedro Sánchez quien decía tal cosa. Además de la ley de presupuestos, bueno, pues me gustaría acabar el programa acordándome de Jordi Sabaté, que es enfermo de ELA y activista, bueno, pues por los enfermos de esta patología, que ayer recordaba que Pedro Sánchez se comprometió hace 4 años, nada más y nada menos, que a sacar adelante una ley, bueno, pues que dignifique la vida de estos enfermos, que ya saben, bueno, pues que tiene unos costes altísimos esta enfermedad y que cuenta con muy pocas ayudas públicas. Una ley que estuvo en un cajón durante muchos años, principalmente por el veto del Partido Socialista, y que esta legislatura, bueno, pues es uno de los grandes retos que salga adelante. Fue aprobada su toma en consideración, pero le queda todavía una tramitación parlamentaria larga. Como decimos, bueno, pues nos acordamos de todas estas personas, esperemos que esta ley y otras muchas muy importantes para muchos colectivos españoles salgan adelante y que, bueno, pues el Parlamento así lo quiera, y también, bueno, pues
pues la colaboración de todos los grupos políticos. Pues desde aquí, no sé cuánto tiempo nos queda de programa, me dicen que nos queda minuto y medio. Pues a mí también me gustaría recordar que con el despilfarro que estamos viviendo por parte de este Gobierno, la ministra de Sanidad también está retrasando la incorporación de nuevos medicamentos ya aprobados en la mayor parte de los países de Europa. Y en este momento es urgentísimo la introducción en la cartera de la Seguridad Social, en este caso de la Sanidad Pública, en la cartera de medicamentos de la Sanidad Pública, un tratamiento muy eficaz contra el cáncer de mama, el cáncer más radical. Y precisamente, casi por razones políticas, se está retrasando esa aprobación. Somos el país donde más se retrasa la entrada de medicamentos. Yo, para acabar, cambio de tercio y únicamente hoy viernes noche recomiendo a los madrileños acudir a las muchas fiestas que han empezado en nuestras localidades. Quiero recordar, por ejemplo, las ferias de Alcalá, los encierros de Sanse y las fiestas que comienzan mañana en Pozuelo con un magnífico recinto ferial que han presentado hoy. Entonces yo animo a los madrileños este último fin de semana de agosto a que salgan a divertirse. Bueno, es una buena manera de entrar en la rutina, ¿no? Que nos espera a la gran mayoría de los españoles pasarlo a partir bien el fin de semana, sí, del lunes. Bueno, pues desde aquí muchísimas gracias a todos los espectadores por habernos seguido aquí la redacción abierta del verano. El lunes ya volvemos con la programación habitual, con Dando Caña, con Alba Vila, aquí la redacción abierta con Xavier Orcajo y con José Javier Esparza en El Gato al Agua. Desde aquí muchísimas gracias a todo el equipo que me ha acompañado durante estos días, gracias a los espectadores y les esperamos la semana que viene aquí en El Toro Televisión. Que descansen.